Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al Seminario Permanente de Fenomenología de la Danza y Estudios de la Corporeidad por parte de la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza y sus vínculos interdisciplinarios. Muchas gracias por estar presentes, y Francisco, Villalobos, Claudia Rodríguez, Rosamelia, Penélope, Samantha, Gabriela, Frida Dalí, Astrid, y pues también quienes nos estén viendo en este momento y por supuesto quienes nos acompañan a la distancia. Recibimos con muchísima felicidad y placer al maestro Paco Salvador, que nos acompaña y nos brindará sus conocimientos en este espacio. Muchas gracias, maestro. Gracias. Les La presento atención, digan, siga. Les presento brevemente quién es Paco Salvador y que, por cierto, también el seminario agradece completamente a Rosamelia Poveda por ser este lazo de comunicación desde el Ecuador. Muchas gracias por este lazo tan importante y tan valioso. Paco Salvador es bailarín, coreógrafo e investigador de danza nacional. En 1970 funda el grupo Muyacán, que justo Muyacán es la abreviación de Muyundi Yahuar Canchi, si lo pronuncié mal, corríjanme, que significa Círculo de Sangre Somos. El grupo Muyacán es, ahí en ese grupo es director y coreógrafo. Con este colectivo participa en festivales de danza en América, Europa y Asia. Fue docente y director artístico en el Instituto Nacional de Danza Frederick Ashton en Quito. Es maestro de danza en el Ballet Metropolitano del Ballet Nacional de Ecuador en Quito y es el fundador y director de la Casa que Baila en Ibarra, con estudios académicos en artes plásticas, comunicación y antropología, máster en estudios de la cultura en la Universidad Andina Simón Bolívar e Historia Andina en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Entre otros reconocimientos, posee el Premio Nacional de Cultura de Casa de la Cultura Ecuatoriana, Condecoración Nacional Vicente Rocafuerte, y 2016 otorgada por la Asamblea Nacional de la República del Ecuador. Y podríamos seguir también hablando de un largo recorrido en la danza y también en la resignificación y en el pensamiento sobre el cuerpo en la danza. Hablemos un poco de estas danzas originarias y la repercusión de la contemporaneidad en ellas, la reestructuración del cuerpo que usted estudia también. Y pues nada, le damos completamente la palabra y abrimos este espacio. Paco Salvador, bienvenido. Gracias. Gracias igual, Raíssa. Grato igual comunicarnos y ampliar este nexos de préstamos, de intercambios de saberes que nos motiva y nos lleva a esta situación que estamos atravesando todo el mundo, ¿no? Sí, exacto. Yo quiero hablarles desde la práctica y desde la experiencia que se remonta igual a varias décadas en las cuales me ha permitido, desde la experiencia, desde lo empírico y desde otros sectores étnicos, trabajar igual en lo que es la danza, descubrir y reflexionar en torno al cuerpo y de esa manera ir sistematizando o una forma de escribir o una forma de hablar o una forma de bailar que se fue instaurando con el Muyacán desde hace 50 años, porque el trabajo igual desde los espacios prácticamente invisibilizados, como era hace 50 años todo lo que procedía de la sociedad india, y en una época en la cual el discrimen, el aparte y la marginalidad eran lugares comunes o permanentes
que se vivían en la mayoría de ciudades donde la población indígena es alta. Esta situación nos emparenta con diversos países de la región o de Centroamérica que, partiendo de situaciones igual semejantes, nos obligaba prácticamente a tomar partido, en indagar, en trabajar, en hacer, desde diversos ámbitos, desde diversas entradas, aspectos relacionados a las manifestaciones, a las sobrevivencias o a las formas actuales de cómo se manifiestan, cómo se presentan, cómo resisten, cómo combaten, cómo dialogan las sociedades originarias con sus descendientes modernos dentro de estas actividades de la danza, ¿no? Entonces, la danza como arte nativo es poco conocido y es un saber esto que no ha sido manifestado, que no ha sido escrito, que no ha sido hablado desde el poder racionalista occidental, que generalmente es el que domina y el que en la región siempre ha sido desligado y ha sido arrancado, invisibilizado del cuerpo de la persona andina, desconociendo igual unas formas particulares de moverse, porque en ellos la experiencia personal como individuos y su relación con el mundo forma unos rasgos específicos de personalidad que son modulados por un entorno cultural, y esto permite, por ejemplo, recordar David Breton. Él manifestaba que generalmente el cuerpo es un filtro mediante el cual nosotros nos apropiamos de las sustancias del mundo y la hacemos nuestra, y por medio de esos sistemas simbólicos nos juntamos, nos interrelacionamos con los otros miembros de nuestra comunidad y con los otros miembros de la sociedad. Es necesario igual recalcar que para las expresiones del cuerpo de las sociedades contemporáneas, andinas, centroamericanas, de la región del sur, igual amerindígenas, tienen particulares formas de interrelación, particulares maneras de interpretar el mundo, de interpretar la naturaleza, y entre esas generalmente son básicas: cómo entiendo el espacio, cómo entiendo el tiempo, cómo estos saberes que están igual mantenidos muchos por tradición, otros que están igual ya manifiestos en estudios por gente preocupada en crear una epistemología andina sobre saberes, sobre filosofía, sobre historia, sobre antropología cultural, sobre arte, sobre estéticas propias andinas, nos permiten ya acceder y comparar estos saberes locales con otros nexos que vienen igual como préstamos culturales, que van a permitir comparar, que van a permitir esto sopesar, analizar, porque no podemos nosotros abandonar o suponer que estamos desligados de lo que es la globalización, de lo que es la modernidad, todos los nexos que circulan, que nos atan y que nos mantienen unidos a todos los pueblos. No podemos vivir en una asepsia, ni podemos estar separados de una cantidad de problemas que atañen específicamente a aspectos como los nuestros, que es la danza, que es el cuerpo, que son las interpretaciones
de valor simbólico, los usos, las maneras de construir la dramaturgia para la danza o los recursos, las metodologías para la enseñanza o para la composición o para poder discernir o para poder enriquecer procesos, proyectos, maneras de vincularnos y de robustecer aspectos propios dentro de las organizaciones comunitarias, aspectos específicos de lo que es las reflexiones en torno a la corporalidad, en torno a lo que es la memoria, en torno a lo que es el cuerpo, en torno a lo que es los códigos sígnicos que se emplean igual en la escena, a considerar diversidad de elementos que coparticipan del lenguaje simbólico de la danza, porque ahorita, así como para el estudio de la danza necesitamos el aporte de una diversidad heterogénea de asignaturas, que por eso es un estudio interdisciplinar, igual para la creación también de las expresiones danzadas, tenemos que considerar una cantidad de nexos interdisciplinarios que nos ayudan y nos dotan de materiales o de referencias que nos son útiles para insertarlas o para hacer una fusión directa, sino para que nos motivan a unas reflexiones, que nos permiten indagar qué aspectos pueden ser arrimados, juntados, sostenidos, en qué momentos o en qué niveles, en qué sentidos tienen conexiones, de dónde proceden, cómo se insertan, de qué manera pueden enriquecer, ampliar, robustecer, y en dónde los bailarines fundamentalmente con sus cuerpos, con su formación reflexiva, con su capacidad sensitiva y su proceso volitivo, es capaz de comprender, de interpretar, de dar forma y de traducir en acciones físicas del movimiento conceptos teóricos, experiencias, tesis, hipótesis que nos ayuden o que sí fundamentalmente aportan para ir esto construyendo, ir elaborando procesos nuevos que cuenten, que digan o que permitan formular, ampliar, enriquecer, debatir o descubrir, porque son formas de descubrimiento, porque fundamentalmente en este proceso yo he ido descubriendo que parte de esta memoria de ancestros, una memoria genética, o el interés que tenemos de expresarnos por medio del cuerpo, los contemporáneos descendientes de pueblos originarios, no es solamente para contar lo que pasó hace tiempos, sino es insertar, recuperar a un espacio donde habitan emociones, sentimientos que se originaron en un tiempo profundo, en donde subsisten elementos, signos, recuerdos que se van igual reactivando por medio del estudio, por medio de la investigación, por medio igual de todos estos nexos, de todos estos aportes, en donde la etnología, la antropología, la historia de las religiones, la historia social, la historia política del desarrollo de estas sociedades en todo su devenir, arrojan con héroes, con luchas, con reivindicaciones, con destrucciones, con violaciones, con muertes, con una cantidad de esto diversa de todo lo que es la heredad histórica de la que han sido sujetos de estas sociedades y estas culturas. Entonces, yo creo que la apertura que tenemos igual en recibir
en dotarnos de información, exige de todos las personas que estamos vinculados a este tipo de trabajos, de una ética, de una posición, de una postura, junto con los miembros de la comunidad o del grupo o de la institución en la que trabajamos, implica una postura, una posición que va a afectar todas las relaciones, todas las formas de contacto, las formas de acercamiento para la actividad humana de la psicomotricidad, para poder organizar formas de lenguajes corporales que tienen que tener igual sentidos, orientaciones, porque debemos igual asimismo considerar que la estructura de la informalidad del movimiento, este acto virtual que un momento es, el movimiento es un momento y luego deja de serlo porque está sucesivamente reemplazado por otros movimientos que vienen y se complementan al mismo tiempo este movimiento anterior con el que sigue. Entonces, son comportamientos humanos que son específicos, que son efímeros, pero que tienen cargas, que tienen sentidos, que hablan, que transmiten, que suceden, porque en el cuerpo del bailarín, en la mente del bailarín, en los sentidos del bailarín, él también está construyendo un relato interno. Está esto organizando una parte de su memoria, está organizando unos elementos de su vida afectiva, de sus sentidos, de su sensorialidad, de su sensualidad, porque el bailarín se acerca igual con una conciencia corporal de ser actor, de ser bailarín, en donde su cuerpo es el que proyecta con su oficio aspiraciones, sentimientos, formas de afirmarse, de negar, de incorporarse, y al mismo tiempo en su interior el bailarín también siempre llega un momento que asume que tiene exigencias o que tiene retos que le prohíben, que tiene restricciones sociales, éticas, morales, mediatizadoras igual, que hace de la danza una actividad que está vinculada a la reproducción de valores morales, culturales, de sentidos. Y ahí observamos que la danza no está exenta de ser un medio de comunicación que transmite, que manifiesta aspectos del mundo, de la sociedad, de un grupo, de un sistema. Y eso podemos darnos cuenta en la historia de la danza en nuestros países, donde hemos visto que ha sido utilizada la danza como un elemento de imposición de elementos de estéticas foráneas, espurias, nada genuinas, que vienen que han venido generalmente de la región noratlántica, donde se estructuraron igual formas de danza, formas del uso del cuerpo, con códigos occidentales, con unos cánones de estética, con unos cánones incluso fisiológicos de cómo debe ser el cuerpo del bailarín, qué condiciones, bajo qué circunstancias, bajo qué lógicas, qué éticas, dentro de todo lo que fue la estructura y lo que es la historia del ballet occidental noratlántico, y que generalmente sirvió como elemento de imposición y que fue como parte de inculcar en los pueblos jóvenes o en el arte joven de la danza en América como forma colonial la imposición del ballet. O luego, asimismo, o el folclore, que es otro invento asimismo colonial, que vinieron a adulterar, que vinieron a desdibujar o a mirar el cuerpo o las expresiones culturales bajo parámetros, bajo elementos discriminatorios, bajo elementos clasificatorios a sí mismo, que fueron negando o que fueron solapando o que fueron
desdibujando y alterando una verdad o construyendo una pseudo verdad que sabemos que existen, porque todos los que trabajamos en la danza sabemos el mundo del ballet, cómo está constituido, bajo qué condiciones, bajo qué normas, qué sentidos de poder, qué sentidos simbólicos, qué maneras de manejarse se han establecido en todos los países y las trayectorias que han tenido en ellos el ejercicio como técnica, como expresión artística, qué han conseguido, para qué han servido, de qué manera ha sido su desarrollo en cada uno de los países, que provoca y que nos llama a reflexionar, a estudiar, porque son igual espacios llenos de información, llenos igual de sitios de pugnas, sitios de hegemonías, de control, de saberes, de poderes, que de una u otra manera han colonializado el saber, han detenido, no han permitido un desarrollo de otras expresiones de danza o expresiones corporales de otros sectores sociales, porque siempre tuvo esta manía clasificatoria el ballet que discriminó. Y asimismo nos permite poder utilizar estas dos palabras y estos dos símbolos que contiene la palabra ballet y la palabra folclore, para, por ejemplo, ejemplificar como motivo de análisis, como la yuxtaposición de dos palabras que no fueron analizadas totalmente o en su intensidad, sirvieron, por ejemplo, para denominar y llamar ballet folclórico a las expresiones que se dan en los países amerindígenas. Es claro que las palabras tienen un poder y tienen un valor de contenido simbólico y que no solamente expresan algo, sino que tienen además connotaciones ideológicas, connotaciones políticas. Y, por ejemplo, sabemos y asociamos claramente que tras el ballet está una manera específica de un arte refinado que se identifica con ciertos ámbitos del poder, de prestigio, de éxito social, éxito económico, éxito cultural, y sacralizó esta forma de danza, esta forma de arte, pero con un tinte aristocrático, con un tinte que desdibujó, olvidó o ignoró al resto de expresiones de la cultura, a pesar de que en su génesis el ballet nace de las expresiones populares de toda Europa del Este. Y asimismo existe esta otra palabra, el folclore, este invento del señor Jones, que en 1846, para denominar esto la memoria oral de diversas subsistencias literarias que quedaban en Reino Unido, gratuitamente sirvieron para denominar y aplicar como término absolutamente colonialista, llamarlo con esa palabra a todas las expresiones que prácticamente eran de las sociedades iletradas, de los aborígenes, de las culturas allende los mares, pero que no tenían ni el estatus, no tenían ni la calidad de lo que se autoconcibe a sí mismo la cultura hegemónica europea. Y juntar ballet y folclore es como juntar el agua y el aceite, pero en cambio, en las sociedades americanas nuestras noveleras, generalmente como que se ve bonito, suena bonito, ballet y folclore, dos palabras de igual, una inglesa, otra francesa,
y llama la atención ballet y folclore. Y no solamente es la palabra como suena o cómo se le ve escrita, sino los contenidos que tienen. En eso no se reflexionó casi nunca. Y vemos igual que eso originó un divorcio y está estructurado el nombre en base de dos cosas, que es agua y aceite, porque el ballet remite a una concepción de danza, de cultura, de sociedad, y el folclore igual remite a una concepción de saber popular de una sociedad iletrada, inculta, salvaje o civilizatoriamente inferior. Entonces eso también nos provoca a poner la atención, y mucha atención, en todo lo que son los préstamos culturales, en todo lo que es estas historias conectadas, estos nexos que están cruzados y están ahora cada vez más dependientes, porque sí nos han ayudado y siguen ayudando, porque no estamos solos ni estamos aislados en estas actividades y en estos quehaceres. Desde luego que las ciencias sociales, como la antropología cultural, como la historia de la imagen, la antropología visual, la antropología de los sentidos, estudios de diversos autores en diversas partes del mundo, nos han permitido igual tomar recursos, elementos conceptuales que han permitido dar un giro. Y estos giros sí han permitido dar una vuelta al quehacer, a la forma del trabajo, que también nos afecta a los que estamos vinculados a las expresiones del cuerpo. Y ya desde mediados, desde la primera parte de los primeros 25 años del siglo pasado, generalmente ya se reconocían diversas formas de estructuras, de conceptos, de maneras de renovar y de irse igual enriqueciendo y dándose giros a las danzas. Y eso igual ya fue instaurando periodos nuevos para el desarrollo de la danza también, porque es el aparecimiento específico de lo que es la danza moderna, la danza expresionista, unas indagaciones sobre el cuerpo, sobre los códigos, sobre los signos, y esto ya fue generando igual otros metarrelatos totalmente distintos a los que existían antes, y generalmente vamos a ir descubriendo también cómo los nexos del poder, cómo los nexos de la gestión que tenemos los trabajadores de la danza, en los que trabajamos igual con estas formas del espectáculo corporal y que están siempre regidas por códigos, por estructuras, por métodos específicos que son propias de el arte del movimiento. Nos permite igual comprobar entonces que se han ido manejando y se han ido robusteciendo nuevos aspectos de categorías dancísticas, de formas musicales, de maneras de entendimiento, de formar el cuerpo, cómo se han ido igual desechando ciertos elementos o ciertas maneras del trato del cuerpo que venían igual mantenidos por obsesión, por ese culto a la herencia occidental noratlántica, de pensar de que solo lo que venía del ballet era lo válido. Y entonces se agudizó un sentido más crítico, se dio cuenta, nos dimos cuenta prácticamente en esas partes de acá del mundo, de que existen otras áreas, de que existen otras maneras, existen otros ámbitos del saber, del hacer, vinculados a la historia, vinculados a nuestra fisionomía, vinculados a nuestras particulares maneras de interrelacionarnos entre la naturaleza, entre los hombres, entre el universo.
son totalmente distintas a las maneras occidentales y europeas. Siempre la lucha de creer que la epistemología americana, vinculada a las artes, vinculada a estas reflexiones igual, simbólicas especialmente de todo lo que de todas las áreas que se manifiesta la sociedad americana, no tienen, digamos, como un estatus, una cualidad para poder ganarse un nicho en la razón de la concepción occidental. Eso también ha cambiado ahora muchísimo. Somos conscientes en la mayoría de los pueblos mesoamericanos y generalmente de todo el continente Abya Yala, de preocupaciones y de maneras de ir construyendo saberes que nos están vinculando a unas formas particulares de ver, entender y hacer la danza, las artes, la historia, la antropología, porque nos asiste igual no solamente la dedicación, la preocupación de sociedades contemporáneas que estamos igual inmersas en la construcción y en la elaboración de lo que son nuestros signos y en las que se dan prácticas y en las que se dan generaciones, aparecen generaciones con unos potenciales que lo que requieren es espacios de visibilización, maneras de poder insertarse en base a la alteridad, en base al respeto, en base a las interculturalidades, pero prácticas, ir esto enriqueciendo maneras de decir, de hacer con el cuerpo, posiciones, planteamientos y signos, lenguajes que nos permiten igual interrelacionarnos e ir redescubriendo, resemantizando aspectos que todavía laten y que no se han desarrollado totalmente en la génesis cultural, en la génesis social, en la génesis reflexiva, emotiva, afectiva, de lo que somos los contemporáneos descendientes de sociedades originarias. Y creo entonces que eso ha causado unos problemas de jerarquización, eso ha suscitado igual desequilibrios de poder y de distorsiones de conocimiento. Y eso generalmente lo vivimos en todos los países, porque todo lo que proviene de los indios, todo lo que proviene de las sociedades marginales, todo lo que vienen de los otros, de estos cinturones especiales, simplemente no es tomado en cuenta o no se considera. Y dentro de ellos generalmente existen células de pensamiento, células epistemológicas que nos ayudan y que nos dan garantías para poder crecer, desarrollar, evolucionar e ir jerarquizando saberes, prácticas, incorporando igual saberes propios de lo que es el mundo contemporáneo de las sociedades modernas de este sector de Abya Yala. Creo que ahí más o menos le dejo una partecita para poder charlar igual con los compañeros, objetar, ver, debatir esto, que creo que hay aspectos que pueden ser tomados en cuenta y considerados. ¿Qué les parece, muchachas? Cuéntenme en qué perciben de esas observaciones que he hecho. Francisco. Sí, yo estoy muy contento de escuchar al maestro porque da la posibilidad de, a través de su voz, de escuchar a estas voces que han sido invisibilizadas. Yo estoy encantado aquí, justo porque recuperar la memoria es un trabajo que se necesita
y que, pues, que debería estar presente, pero no solo la memoria de esto que conocemos, ¿no? De lo que está escrito ya en los libros, sino de esa memoria ancestral que está escrita en la corporeidad de la gente de las comunidades originarias y que regularmente nosotros las hacemos como, pues sí, invisibles, las olvidamos y muchas veces no reparamos en que somos parte, ¿no? O sea, pues ellos son parte de nosotros y nosotros somos parte de ellos. Y este diálogo de saberes del que habla el maestro me parece súper importante y que deberíamos establecer pues ya de inmediato, yo creo. Nada más. Muchas gracias, maestro. Sí, la necesidad, por ejemplo, se ha tornado como más urgente a establecer esa doble vía de recibir información o de repensar estos, estos genes que todavía viven dentro de la memoria corporal, dentro de la memoria genética, y que únicamente esperan ser reactivados con elementos asimismo de sensibilidad, de conocimiento, de raciocinio, y que a veces en las lecturas que tenemos de nexos globales de préstamos o de trabajos igual de corporeidad, que tienen igual otras culturas, pero en sus expresiones más incontaminadas, más puras, vamos a encontrar igual amplificaciones, reverberancias, elementos que sí nos van a dotar de sustento para tener esto, mayor confianza, mayor seguridad, para seguir insistiendo en ese tipo de búsquedas y en ese tipo de trabajos para el desarrollo del cuerpo, porque debemos abandonar ese error de pensar de que el pasado es un espacio ya muerto, es un espacio que ya no sirve, es un espacio del pasado. Porque tenemos que entender que en las sociedades originarias, al menos en la región del mundo andino, el pasado es el elemento fundante que siempre está antecediendo y está presente en la construcción del futuro. A la espalda, en la parte de la espalda, todo lo que tienes por detrás es todo el bagaje o toda la fuente de información o toda la caja negra de conocimientos, de saberes, que son los que te ordenan, los que guían, los que te dan la bitácora y los que te dan la dirección de vientos o dónde orientar la nave que tú eres y que tú tienes que conducirle al futuro. Y eso es un acto totalmente súper moderno, porque igual para las sociedades andinas, las sociedades centroamericanas, mesoamericanas, afro, igual amazónicas, dentro de nosotros no existe ese término de postmoderno, premoderno, porque todo el tiempo hemos estado viviendo el futuro en base al resultado de lo que ha sido el pasado nuestro. No olvidemos, por ejemplo, que toda la mayoría de las sociedades prehispánicas de América, por los vestigios arqueológicos, por los vestigios que nosotros tenemos, nos hablan, nos cuentan de un ejercicio del cuerpo para con la danza que tiene milenios y que es de una trascendencia y de una belleza increíble por el valor simbólico que tiene. Y en donde descubrimos, por ejemplo, que el sentido de la danza, el sentido del cuerpo o el trato del cuerpo para este tipo de estas expresiones tenían o fueron o siguen siendo altamente ritualizadas, altamente sagradas, que es una de las cosas que hemos perdido nosotros en la actualidad, el aspecto ritualístico de la danza, el aspecto sagrado del cuerpo y el aspecto del ejercicio
de una religiosidad laica profana, pero que atraviesa el sentido del trabajo de la danza. En ese sentido, recupera un tiempo, pero originario, viejo, antiguo, que existe y se manifiesta, por ejemplo, en las sociedades actuales modernas americanas. La danza como arte de sanación, la danza como un elemento de equilibrio, de restituir, de recomponer equilibrios de la sociedad, de la naturaleza, de los hombres. ¿No es eso un aspecto como de acomodo, de lujo, de show, de espectacularización, ni de mercancía como ha sido construida la memoria cultural de los pueblos originarios, donde sus temas, su música, su danza se convirtió en espectáculo para el turismo y se convirtió en un elemento de consumo, un objeto de consumo, donde se olvidan de pueblos, de sociedades y de los sentidos y de los valores más fundamentales que tenían esas danzas en esas sociedades originarias y en esos pueblos. Y ahí yo considero, por ejemplo, que se ha perdido esa parte de sacralidad que tiene el cuerpo y que tiene el hecho de hacer la danza. No olvidemos que en las sociedades originarias mayas, aztecas, donde viven y hay núcleos humanos, el vínculo que el hombre tiene con la naturaleza, con el agua, con la ecología, con el viento, con los elementos de la naturaleza, consigo mismo, con su cuerpo, todavía está dotado de una sacralidad, de un sentido que le permite ser un ser sobrenatural, cósmico, en el donde percibe fuerzas, donde percibe elementos y en donde se recrea la naturaleza, donde la natura es el elemento fundamental, organizador y por donde transita la memoria del pasado, donde se está construyendo el presente y donde se está relacionando elementos de un panteón, de una nampacha, de un espacio superior donde moran deidades como el arco iris, como las nubes, como el agua, como el sol, como la luna, como los colores del atardecer. Una cantidad de sentidos que afectan los sentidos, afectan la sensorialidad del hombre. Y esos son aspectos sagrados que son trascendentes, que nos permiten igual redescubrirnos y redimensionar la capacidad expresiva o la capacidad sensible que tenemos los hombres de esta región del mundo para comprender lo que es equilibrio hombre-naturaleza. Y en donde nos damos cuenta que en estas partes de nuestro continente existen los últimos reductos de una armonía de donde se vive lo que esencialmente es la belleza del don de la naturaleza y de la naturalidad de lo que es del hombre como ser del mundo de la naturaleza en relación con el universo, con Gea, con la tierra, con Pachamama, y que es totalmente distinto a toda la vorágine, a todo el discurso, a toda la fabricación, a todo este placebo espantoso que ha sido la posmodernidad y la globalidad, que nos estamos viendo actualmente con toda la pandemia que vivimos. El rasgo o el síntoma, la alarma más clarísima del divorcio del hombre con la sociedad. En donde los intereses, en donde el dinero, en donde la economía, en donde la venta de los signos de la conciencia, la venta de todo lo que es más noble de organizar, de sentir, de vivir, de compartir el hombre con la naturaleza, con sus congéneros, se fragmentó, se destruyó y se convirtió en mercancía. Y es alarmante porque es un signo de deterioro de la sociedad, del deterioro del capitalismo, del deterioro de la sensibilidad y de una ruptura con la naturaleza que prácticamente sentimos ayes, sentimos maneras
de cómo el hombre, la naturaleza, está atravesando un momento de soledad, un ciclo oscuro, un ciclo de niebla, porque ha perdido este sentido ritual, este sentido sagrado. El cuerpo dejó de ser un lugar sagrado, el cuerpo es ahora un objeto al que se mata, al que se viola, al que por sicariato se desaparece, anochece y no amanece un cuerpo de una mujer, de un muchacho, de un hombre, de quien quiera. Ustedes han visto la sociedad mexicana cómo ha pasado, donde el cuerpo es un objeto, donde perdió esa parte sagrada, esa otra mitad en donde radica un no sé qué, pero algo que es noble, algo que le da sustento al pueblo mexicano, el alma, un pathos. ¿Cuál es el pathos americano? ¿Cuál es el espíritu de México? Radica en un cuerpo, en una corporeidad, pero esa corporeidad ha sido mancillada, negada, matada, porque pagas para matar. Eso es terrible, esas son formas de alarma, ¿eh? Y nosotros trabajamos con ese tipo, con ese cuerpo, con esa sensorialidad, es que nos paramos en un locus que es el escenario para decir, esto soy, esto hacemos, esto podemos ser. O le hemos despojado de todos los sentidos al cuerpo y de todas las cargas simbólicas de lo que expresa y a lo que dice el cuerpo con su sola presencia, que únicamente nos interesa la vanidad, nos interesan las cosas más superfluas, más vacuas, más show por el show de la sociedad del consumo, que te paras solamente para que te vean que eres bonita, que eres guapa, que tienes la mejor sonrisa o que tienes los trajes y los maquillajes llenos de oropeles, de brillos, de pestañas postizas, de imágenes congeladas, sonrisas congeladas o de imágenes para postal, donde te ofrecen igual a un público extranjero turístico, se ha empaquetado la memoria de tu pueblo, de tu espíritu, de tu historia, para venderte como un souvenir de turismo. Mientras hablas, yo voy a pasar un poquito un PowerPoint donde están las imágenes del trabajo de Muyacán para que un poco los compañeros vean cómo se va transformando este trabajo de este grupo de danzas indias en unas danzas rituales. Entonces yo sí creo que es necesario que reflexionemos que tenemos nosotros muchos elementos, muchos recursos en nuestras sociedades originarias, contemporáneas, porque no estamos hablando de pasado, sino en pueblos actuales que son portadores de saberes, son portadores de memorias, de razones, para pensar que tenemos que reflexionar en el uso de otras maneras de ir haciendo, de ir organizando una danza amerindígena, ¿no? Este es un baile, parte de las muchachas originarias, de hace 50 años, toditas estas mujeres que están acá, muchas fallecidas, otras igual en 64, 65 años, otras 70 años y abuelas, pero que comenzaron igual, en donde podemos ver cómo la fotografía, en una imagen congelada también, podemos nosotros percibir unas maneras de cómo la imagen habla, expresa y dice otras maneras de contar, de decir lo que uno es propio del medio, del sector étnicamente, y que están totalmente distantes de esas imágenes de las visitas, de las cartas de visita de los europeos o de las formas de tomar la fotografía a los miembros de las sociedades originarias como muestra exótica o como muestra o como un ejemplo de los tipos raciales en donde se esencializaba y donde se racializaba igual a los grupos étnicos, ¿no? Igual hay unas primeras formas en donde el gesto corporal, el gesto cotidiano que se puede uno encontrar y descubrirlo en acciones del trabajo, en acciones del trabajo agrícola, del trabajo artesanal,
del trabajo, igual en cualquier oficio, en cualquier actividad del campo, del hogar, de relaciones igual sociales, gestualidades que se manifiestan o que pueden ser percibidas en protocolos sociales, en reuniones, en vínculos de interrelación entre familias. Podemos encontrar elementos que pueden ser susceptibles de ser trabajados y organizados luego como elementos para ser analizados en el movimiento, en una secuencia que nos permiten descubrir elementos que son altamente significativos y que son fáciles de decodificar, primero por el público, por el medio, por el sector, por los integrantes de ese mismo grupo que proceden de las mismas sociedades y de las mismas comunidades que son los que están haciendo la danza. Porque ese es otro dato muy bonito, pensar que son los miembros contemporáneos de las comunidades, los actores, los gestores, los que se insertan en su propia circunstancia a trabajar, a decir y hacer con su cuerpo la danza de su tiempo, contando, diciendo lo que pasan, lo que sienten las generaciones actuales. Porque muchos de ellos se ríen, se burlan de ver los ballets folclóricos y dicen, nosotros seremos pues así, ve cómo bailan, nosotros bailaremos pues así. Se mofan, se ríen, porque se ven que no son ellos estos representados, ni tampoco esos estereotipos narran, cuentan o dicen algo de lo que ellos realmente son. Entonces, yo creo que el trabajo de la danza es simplemente espacios de reflexionar. Ahora que no ha sido largo, porque yo, por ejemplo, desde luego que he trabajado con mucha pasión, con mucha dedicación y con rigor en la manera de escudriñar, de buscar la información, los datos, en establecer apoyos, en establecer esto, en qué me arrimo, en qué me presto, en qué confío, qué parte de Breton, que parte de ritos, de historia, de religiosidad, que partes de lectura de Grusinski, que partes de lectura de Breton, de todos los autores posibles, me han servido como para ir creando y robusteciendo estas polisemias de lecturas que tienen las imágenes. Y generalmente estructurando igual el discurso coreográfico, el discurso de organización de una puesta en escena, en donde prima igual una poesía, pero del movimiento, en donde las imágenes generan, los gestos hablan, dicen, cuentan, transmiten elementos que son susceptibles de ser reconocidos por ser parte de una memoria atávica que permanece, que está y que está dentro del público que puede mirar o que puede acceder a ver el trabajo. Y en ese sentido, sí. Claro, sí, en las fotos que está pasando Rosamelia, ¿nos podría contar un poco cuál, por ejemplo, en esta foto de los rostros, esta que foto es magnífica, ¿qué de los pueblos originarios o qué de la ritualidad se recupera aquí, por ejemplo? En estas partes de aquí, ya. Esta foto pertenece a un montaje que se llama Pactara, la diosa blanca. Es una coreografía que se hizo en base y que dio pie a todo lo que es la recuperación de una memoria genética. La diosa blanca está vinculada a llamar a dos personajes que prácticamente es uno. La diosa blanca, considerada, por ejemplo, la Virgen María, que es el nombre de la Virgen occidental que viene y que es desplazada por el que desplaza a la Pachamama, o diosa de la tierra, y que se estableció igual en el continente como la nueva deidad,
y cuyos símbolos, cuyos elementos se incorporaron en toda Sudamérica. Ustedes tienen en México a la Virgen Guadalupana, que no es más que el sustituto de la famosa diosa de la feminidad y de la tierra propia de la cultura azteca, y que es heredera a su vez de una cantidad de procesos históricos de pueblos que nutrieron todo lo que fue el imperio azteca, porque anterior a los aztecas tenemos una cantidad, lo que se llama una constelación de culturas, de sociedades, que sirvieron a ser lo que son los aztecas al final. Como en Sudamérica tenemos una constelación de culturas que se nutrieron y que permitieron que se dé los incas, que es la última cúspide de la sociedad andina, los incas. Esta imagen, por ejemplo, era un hombre que en este caso era el Paco mismo, quien hacía el papel de Pachamama, de diosa de la tierra, de la Virgen, de la deidad andina, laica, profana y sagrada, que es Pachamama, y que está dentro de un rostro, dentro de una urna primero. Esta urna, este cajoncito, es una urna como las que utilizan igual en Centroamérica, donde guardan a los santos. Y esta urna generalmente tiene un elemento y un recurso que es propio de la hispanidad, que son los espejos, la reproducción de la imagen. Esta reproducción simbólica de la imagen está también presente y que fue parte fundamental que empleó España como elemento de colonización, como elemento de avasallamiento, el poder de la Iglesia, porque el diseño de esta portadita es la figura de un templo, es igual, una espadaña de un templo, y dentro de eso está el rostro de este rostro que era totalmente blanco y iluminado solamente por la luz interior de la cajita, y que se desplazaba en toda la cámara oscura, negra de un escenario, y no pestañeaba solamente miraba a un lado y regresaba a otro lado, pero que terminabas los ojos secos prácticamente. Y era un misterio. ¿Y por qué es un misterio la Pachamama? Es igual un misterio la Virgen de Guadalupe, es un misterio la Pachamama, es un misterio toda la constelación de vírgenes que pueblan el imaginario y que sustituyeron a las diosas locales de la fertilidad, de la fecundidad, de las sociedades originarias en el pueblo americano. Y esta imagen vino de niño. Yo había visto unas procesiones de Semana Santa en donde había unas vírgenes articuladas, y me acuerdo una Virgen Dolorosa que era manejada por la parte interior, un hombre que le manejaba las manos con goznes, los bracitos, y salía al encuentro en la calle de la amargura, y era una procesión con unas imágenes de un patetismo, de un silencio, donde la población se quedaba prácticamente anonadada de ver esas representaciones que son del mundo católico. Y que luego me acuerdo, con las lecturas de Krusinski en todo lo que es el mundo barroco y todo lo que es la guerra de las imágenes, alcanzaron y cobraron una dimensión para poder establecer y poder estructurar elementos que puedan ser útiles como recurso creativo para organizar dentro de una puesta en escena, elementos que vienen desde la tradición, pero que cobran actualidad y que se hacen contemporáneos y que son partes de un código, visual, poético, de imágenes que hablan, que cuentan, que dicen o que simplemente evocan, te permiten evocar imágenes poéticas que no sabes qué mismo está, qué mismo es, qué mismo dice. Porque ese es el poder que tienen las palabras originarias de las lenguas náhuatl, de las lenguas aztecas, de las lenguas andinas, del aymara, del quichua, que una sola palabra es múltiple, es polifacética. Por ejemplo, Pacha quiere decir Dios, quiere decir universo. Pachamama, la diosa de la tierra, mujer.
y diversidad esto de signos, ¿no? Las gestualidades, generalmente, esta vinculación, nosotros hemos con el grupo Muyacán, permitió igual incorporar y referirnos al uso del espacio escénico bajo los códigos de cómo entiende el espacio el hombre andino en su realidad, en el mundo cotidiano. En los Andes, el universo, Pacha, tiempo, universo, está constituido por 3 planos totalmente particulares que están vigentes y que rigen en la manera de sentir, de vivir, de hacer o de entender su relación como hombre con el universo. El Anampacha, que es una parte, una esfera superior, que es la morada de deidades sumas, donde mora el sol, la luna, las estrellas, donde es la región, el hogar del viento, del arco iris, donde se forma el agua, donde existen una cantidad de elementos supremos que te dominan y que son parte de una realidad cósmica que también influye y que también determina a lo que es esta parte que nosotros estamos aquí, en este intermedio, en esta mitad que se llama Caipi, aquí, ahora, Caipacha, es esta región del presente, del hombre actual, del Runa, que estamos viviendo en una armonía, en una relación con hombres, entre hombres, con la naturaleza, con los animales, con los minerales, con los seres, con los elementos que te da la Pachamama, la vida, el entorno actual. Y otro nivel y otra esfera interior que se llama Ukupacha, dentro de la tierra. Pero ese espacio igual dentro de la tierra no es inerte, no tampoco es inocuo. Es el espacio, un espacio asimismo rico en simbologías, porque en el interior de la tierra primero radican y moran nuestros ancestros. En el interior de la tierra están las bases donde se sustentan montañas sagradas. En el interior de la tierra están las raíces donde se nutren árboles, plantas, donde se fecundan los tubérculos, donde está una cantidad de frutos, donde está una cantidad de elementos que se nutren de unas estratigrafías de siglos, de memorias, de hechos, de circunstancias del pasado, de lo que es la memoria de la tierra. Una tierra que contiene un interior como es el mar, como es el lago, como es el río, y que son generalmente montañas, ríos, lagos sagrados, en donde el agua es un elemento purificador, vivenciador, abluciones sagradas para limpieza de males, para curación, para entregar a los niños, para agradecer a la naturaleza, para agradecer muchísimas cosas, porque el fuego, el aire, el viento, son elementos básicos, fundantes de lo que es la historia del universo y la historia de la relación de los hombres, porque sin agua no podemos vivir, sin fuego no podemos vivir, sin la tierra no podemos vivir. De ahí que todas estas sociedades nuestras americanas han sido fundamentalmente agrarias, fundamentalmente de un culto, de una devoción a la naturaleza, a la tierra, que en ese sentido vemos memorias que subsisten, que se practican y que están atravesando la contemporaneidad de las sociedades nuestras, pero que son vistas como aspecto exótico, que son vistas como parte de la otra cultura, de los ignorantes, de los que no saben, de los que hay que explotarlos, o de los que prácticamente son sociedades marginales, que no son parte de la nación, que no son consideradas parte del Estado, que son partes de la forma colonial, de la neocolonización, que todavía pervive y que todavía existe, que todavía mancilla y falta el respeto, porque esta sociedad simplemente son otros. Y en esos otros existe algo que me enriquece y que me ayuda a mí
así como ellos conocen y ven que en nosotros existe algo que puede ser útil para nosotros. Pero dentro de ese desequilibrio de poderes, dentro de ese desconocimiento, dentro de esa negación, de ese soslayo mutuo que no se quiere reconocer en el otro, o en las culturas originarias, que existen una cantidad de recursos, una cantidad de elementos, de valores que son altamente potenciadores de expresiones para la danza, para el teatro, para las artes plásticas, para todo, para todo. Recordemos el indigenismo, el muralismo mexicano, cómo se nutrió, cómo prestó, cómo el horizonte del arte, de uno de los ciclos del arte más fructíferos, más inolvidables o más de alto significado en la historia del arte contemporáneo y del mundo, fue dado por las sociedades originarias mexicanas. No existiría ese ciclo del arte mexicano si no hubieran habido en el horizonte la presencia de las culturas andinas, las culturas mesoamericanas. Paquito, Penélope quiere hacerte una pregunta. Primero, muchas gracias por la oportunidad y por poder escucharlo. Es absolutamente maravilloso, fascinante. Creo que es, por ejemplo, nosotros como mexicanos que venimos de una cultura mestiza, vivimos también mucho como esto que usted menciona sobre la colonización, ¿no? Somos un país colonizado y tenemos confusiones también de identidad, ¿no? Porque yo, por ejemplo, como mestiza, cuando voy a un pueblo originario, pues tampoco soy del pueblo originario, ¿no? Pero tampoco pertenezco a esta parte europeizada. Y entonces se queda uno a veces como en un limbo en el que, por un lado, ¿cómo te validas como bailarín bajo estas características colonizadas? Y si quieres acercarte a una cultura y a una cosmovisión más antigua, también hay como el cerco, ¿no? Ese como hay que tener una forma de aproximarse. Entonces mi pregunta es, ¿cómo podemos lograr acercar una relación equitativa con los pueblos originarios? ¿Y cómo hacemos nuestro conocimiento a ellos? Y luego viene esta segunda parte, cuando nos sentimos inspirados por sus cosmovisiones, viene esta parte que podríamos ver como plagio cultural, ¿no? Son cosas que a veces te preguntas como creador hasta dónde y cómo generar esas relaciones donde sea yo útil de servicio, pues sí, sin llegar a tomar o apropiarme de estos conocimientos, porque, por ejemplo, la comunidad a la que yo he ido, de la cosmovisión, no hay mujeres que bailen ahora haciendo una transición con la música, empiezan a tocar mujeres, empiezan a tocar nuevas que estén Penélope, querida, te estás cortando mucho. En mantener termina tu... esta... A ver, Penélope, no apago. ¿Así? ¿Se escucha mejor? Perdón. Estuvo entrecortado, pero sí pude más o menos ligando la pregunta suya y cuál es la preocupación, Penélope. Pregunta que nos hemos hecho todo siempre las personas que, siendo mestizos, tenemos igual unas filiaciones que son indígenas y que son igual occidentales, que proceden de dos mundos. En ese sentido, el mestizaje, el reconocimiento del mestizaje es un ejercicio cultural bien importantísimo y básico para el trabajo artístico, porque
ese sinceramiento de sabernos qué tanto tengo de indio, qué tanto tengo de negro, qué tanto tengo de blanco. Es esto un ejercicio que no todo el mundo lo hace o que no todo el mundo lo quiere reconocer. El autorreconocimiento, las maneras de crear filiaciones como indio, como mestizo, como blanco, como negro, como afro, como amerindígena contemporáneo, es una actitud que es ideológica, que cruza y que atraviesa lo ideológico y lo político, no solamente lo cultural, porque culturalmente vivimos generalmente un sincretismo que participamos en muchísimos elementos de las culturas originarias de nuestros países, en la alimentación, en maneras de hablar, en maneras de creer, de creencias, en formas de medicina tradicional, en maneras de usar prendas de vestir. De diversas maneras tenemos unos vínculos directos con nuestras sociedades originarias. Pero, como digo, el momento de decisión de la afiliación y del partido que tú quieres tomar abarca el comprometimiento ideológico y el comprometimiento político. Y eso es más trascendente porque va más allá de la estética de ponerte un zarape, de utilizar esta música o de comer estos alimentos. Es de tener un pie dentro de ser indio, un pie dentro de ser blanco, ha permitido igual esto, diversidad de estudios, diversidad de cosas. Yo, para la mejor comprensión de eso, les recomiendo leer esto a García Canclini, que habla sobre, los híbridos culturales, sobre el mestizaje, y son unas lecturas altamente enriquecedoras. García Canclini es un estudioso específico sobre mestizaje, sobre hibridez cultural y sobre los signos que tenemos que considerar y que te aclaran igual a los trabajadores especialmente de arte popular, sobre culturas populares, nos permite dilucidar y nos permite encontrar pautas para mejor ubicarnos dentro de las sociedades originarias, cómo trabajar con los elementos, con esos recursos y cómo enriquecernos nosotros, enriquecer nuestro trabajo y las maneras de vincularnos con las sociedades originarias. Porque no es que no se puedan hacer, no es que no se quieran igual reconocer, sino que son procesos personales, individuales, y que varían en regiones, en países, y dependiendo igual los grados de comprometimiento político, estético, ideológico que quiera tener con estas expresiones culturales. Y ahí yo creo Penélope, que tu inquietud va a ser resuelta, porque no solamente tú te has preocupado en eso, porque uno cuando respeta y sabe qué es el otro, qué contiene el otro, y dentro del trabajo artístico, dentro del trabajo escénico, existe siempre un cuidado en la forma de cómo representar al otro. Porque el representar al otro en realidad es un comprometimiento y es tomar partido sobre algo que pasa, sobre algo que siente, sobre algo que dice o que representa esa cultura. Y ahí tengo yo, como artista, como traductor de sensaciones, de elementos, qué es lo que tengo que contar, qué es lo que tengo que decir, qué es lo que tengo que hacer, con el trabajo de la danza como signo de comunicación para decir, para contar y poder de esa manera ir aportando, ir desarrollando, ir creciendo y buscando nexos que amplíen
ese vínculo por tu trabajo de la danza, por tu experiencia con el cuerpo o con tus alumnos para conversarles igual mecanismos, acercamientos por medio de lecturas, por medio de visitas, por medio de investigaciones participantes o maneras de acercamiento a conocer más adentro otros aspectos simbólicos de signos, de sentidos, de significados que poseen esas sociedades. Porque para mí el éxito también es permanecer casi siempre o todo un siempre a esos vínculos, a esas sociedades. Tú no puedes pensar que tienes filiación indígena porque fuiste a vivir 3 meses o porque bailaste una coreografía en tal X años. No tiene que haber una fidelidad, un grado de pertenencia que está dado en una continuidad de tiempo, espacio, de memoria, de seguir retroalimentándote. No es que yo trabajé, hice unas cosas preciosas sobre el mundo agrícola de tal sociedad o de tal grupo indígena, maya, guatemalteco, hondureño, o mexicano, o quichua, o aymara, o boliviano. No, es la constancia, es la pertinencia, es la vivencia, el mantenerme en, no cortar, ni ponerme el vínculo, hacer la conexión de una gran tripa como cordón umbilical solamente por el momento que voy a hacer, por el momento que está y el momento que dura. Si tú estableces una afiliación con tu cultura, con tu sociedad, con tu historia, es porque te está atravesando tu vida, tus inquietudes, y vas a darte cuenta que tienes y que tomas partido no solamente por la danza, no solamente por la música, no solamente por preservar ese vestuario, estas memorias, sino en defender, sino en ser tú un activista, y ahí viene un arte colaborativo, la danza como arte colaborativo, la danza como un elemento que se nutre, que se vincula con jóvenes, con mujeres, y participa de una manera etnoantropológica. Y ahí te das cuenta que la danza es un don, y que el don de la participación, el hecho de estar con otros miembros de una sociedad diferente a la de tu sociedad de pertenencia de donde vienes, se amplía más bien. Y vas a afectar a ese grupo al que llegas y va a afectar al grupo de donde tú procedes. Porque tu mamá va a decir, oye, mi hija desde que se fue a meterse con los indios, ahora tiene un grado de politización, o ahora es mucho más contestataria, o ahora participa en realidad en que haya mayor equidad, haya mayor solución de problemas de la educación, de la agricultura, de la participación social, política, económica de estos sectores sociales que antes estuvieron marginados o a los que no se los veía. Yo creo que estos sentidos de filiación es lo que te permiten y te van a dar a vos un sustrato, una forma de pertenecer, de ser india, de ser originaria, de ser contemporánea y descendiente de una raíz originaria, pero que te atraviesa, que sabes que es una actitud, que es un sentido espiritual, un sentido de pertenencia, que es subjetivo, que es abstracto, pero que te conforma, que te modifica, que te da rangos, que te da espacios y te da pautas para vivir otras maneras en donde se inscribe tu manera moderna de ser mujer aquí y ahora, pero que donde se manifiesta y viven rasgos de tu cultura originaria. Y eres una muchacha del siglo XXI, y eres un hombre del siglo XXI, pero que quiere vivir lo suyo como historia, como cultura, como arte, como danza, como música. Y cuando tienes ese sustrato que te construyes tú con saberes, con lecturas, con prácticas, con afectos, vas a darte cuenta que vas a entender, vas a leer, vas a escuchar la música, los paisajes sonoros, la sonoridad, el trabajo del movimiento del cuerpo,
va a ser totalmente distinto a lo que tú crees que en la academia era lo que tenían que hacer o que tenías que expresarte con el lenguaje de la danza contemporánea o de la danza clásica o de tal escuela o de tal estilo. Vas a darte cuenta que tus conocimientos, tus saberes se han transformado y hay una epistemología y hay una conducta corporal y hay una memoria corporal que va a hablar, va a contar, va a decir con códigos de los que sabe que se nutre todo su cuerpo, toda su sensualidad corporal, sus alimentos, sus sonidos, sus sabores, su memoria auditiva, su memoria olfativa, le va a permitir traducir y decir también con su cuerpo aspectos de esa sociedad a la que me pertenezco. Y ahí vas a darte cuenta que es superfluo el hecho de que tengas los ojos o que tengas la pigmentación de la piel un poquito más clarita, o de que seas más samba, o que te reconozcas más afrodescendiente, porque de Inga o de Mandinga tenemos todos. Si la sociedad americana es fundamentalmente la del mestizaje, somos mestizos pero absolutos, porque tenemos mestizaje cultural, mestizaje racial, mestizaje étnico, mestizaje alimentario, mestizaje religioso, mestizaje musical, de todo. ¿En qué no estamos mezclados? Sino a qué pertenencia y con cuál pie defendemos, eso es lo duro, porque eso es ideológico y es político. Paquito, Samantha quiere hacerte una pregunta. Claro, sí. Hola, muchas gracias, maestro, por compartirnos toda su experiencia y el trabajo que ha desarrollado durante 45 años, nos estaba diciendo hace rato, o ya 50, no recuerdo bien. Yo quería, bueno, cuando nos comentó esto de la clasificación sobre el folclore, a mí me hizo pensar que quizá por esa razón también se generó como una sensación de estática pues sí, en la cultura prehispánica, ¿no? En todo América. Entonces es como si viéramos que todo eso en estas sociedades o en esta región del mundo hubiera llegado a lo estático, como que se congeló y entonces por eso se volvió un producto, ¿no? Y se puede vender y la se puede... fosilización, esa es la perversidad del folclore y del occidentalismo. Eso es lo terrible de la manipulación del término folclore, que se empleó de manera perversa para dar rasgos de inmovilidad social, inmovilidad ideológica, inmovilidad cultural, cuando somos sociedades dinámicas que como toda sociedad no podemos permanecer un solo momento estáticos porque nos vamos al panteón. Toda sociedad y toda manifestación de la sociedad, en donde la danza, en donde la música son medios de expresión porque somos sociedades vivas, es dinámica, altamente renovable, reciclable, resemantizable. El turismo infeliz, para organizarse como forma y medio de explotación de recursos, cosificó, fosilizó las expresiones y ojalá se mantengan con un rasgo de pureza, mientras más antiguo, mientras más viejo sea, más exótico para el otro y más plata que nos produzca a nosotros. Es que esa es la perversidad del desarrollo, de la modernidad. Nada como le fue más útil al proceso de la modernización, al proceso del desarrollo, a estas formas infelices que los imperios establecieron para dominarnos, que crear el turismo y fundamentalmente el folclore para arrimarlo como un espacio para la explotación sobre la explotación de los signos de la conciencia y de los signos culturales. Porque fue a lo que más se afectó, a la fiesta, a los personajes, a la música. Ahí se folclorizó todo, el traje, la comida, la música, la danza, todo se convirtió en objeto para mercantilizar, para el show, para el business. Y ahí vemos, ustedes conocen más que nada, porque en México se creó la más alta forma de organización de espectáculos, de show folclórico y de reproducción, de venta de souvenirs, de piezas, de toda la estructura del boom
mediático y económico que es Ballet Amalia Hernández. Y eso se ha replicado en todos los países de Sudamérica exactamente, porque le conviene a la derecha, le conviene generalmente al poder económico, al poder social de dominación, mantener las cosas a que no cambiaran. Pero nos damos cuenta que son sociedades dinámicas por excelencia, en donde los signos, los rasgos, la esencia se mantiene pura y cambian las maneras de expresarse. Y en eso somos altamente contemporáneos y altamente modernos. Y muchísimos mestizos que amamos y que sabemos las cosas, los mecanismos de dominación, de neocolonización o de colonización que todavía persisten. Tenemos que darnos cuenta cómo tenemos que emplear el recurso del cuerpo para descolonizar la memoria, darnos cuenta que podemos igual desespectaculizar los shows y todititas estas maneras de manipulación mediática, donde la televisión, donde la prensa, donde el espectáculo, donde el show han fragmentado toda la estructura y toda la riqueza de nuestras sociedades. Y para ustedes, Samantha, confiar y creer de que nuestras sociedades, nuestras culturas, nuestros pueblos contemporáneos conservan, y nosotros que somos mestizos y que en cualquier momento, recorriendo igual un viaje de memoria por la genética nuestra, vamos a darnos cuenta que pertenecemos a unos pueblos de maravilla, y que nuestro espíritu, nuestra sensualidad y nuestros procesos de organización y de memoria afectiva, psíquica, redescubre y se encuentra y gusta y siente afecto, siente espacios de reestructuración, de recomposición, incluso de pertenencia social, histórica, que por medio de la danza, que por medio del arte, permite redescubrir y refundarnos y provocar un renacimiento y provocar igual nuevas formas de construir el cuerpo, el movimiento, la historia, y donde somos nosotros actores contemporáneos y obligados a coparticipar juntos con los miembros de estas sociedades para inaugurar otra historia, otra posibilidad, otra danza. Creo que con eso más o menos le respondo algo, Penélope. Sí. Gaby también tiene una pregunta. Y Gaby, sí. En el sentido de que creo que uno pertenece a donde quiere pertenecer, es de donde quiere ser, independientemente de donde haya nacido, por nuestro ADN atraviesa un todo, y son estas memorias culturales, raciales, y que no tengo que pertenecer, o sea, haber nacido en tal lugar para danzar tal danza, o no necesariamente porque nací en México tengo que danzar las danzas mexicanas, ¿no? Pues yo creo que en ese sentido, pues en nuestra educación, en nuestras políticas, en donde nos segregan, en donde nos deciden qué ser y qué no ser, pues empieza este problema cultural, ¿no? Y de incomunicación, porque de pronto no nos sentimos identificados con nuestras propias culturas porque nos han arrancado de esas culturas, ¿no? Pero yo, a lo largo de todos estos años, la respuesta que he encontrado es justo eso, que yo decido de dónde ser y qué danzo y qué no danzo. Porque, pues, por ejemplo, yo que trabajo la danza Buto, pues no necesito haber nacido en Japón, claro, ni me interesa conocer Japón, ni me interesa ser japonesa para bailar esta danza, en la cual yo le encuentro mucho sentido a mi vida, ¿no? Y entonces, como eso, yo creo que es en un todo, porque, por ejemplo, hablando de esta danza, yo recuerdo que hace años, cuando iniciamos aquí
en México esta danza, nos decían el buto azteca. Y bueno, era algo que a mí me molestaba porque yo decía, bueno, ¿por qué buto azteca? O inclusive nos negaban la posibilidad de danzarla porque eso solamente es para los japoneses, eso no es para los mexicanos. Entonces ahí es como también la actitud y la posición que tomamos cada quien respecto a lo que creemos y a lo que queremos. Y es también una parte pues de rebeldía, y obviamente respetando lo que estamos haciendo, pero también tiene que ver esta parte rebelde en el sentido de que yo soy de donde yo quiera ser, ¿no? Y no donde un sistema me obligue o me decida o decida por mí. Y creo que pues lo que has comentado pues es súper importante porque también como que nos quita esta capa de creencias por las que hemos vivido por décadas, con respecto a lo que es y a lo que no es, en cuanto a nuestras culturas. Y yo, con respecto al origen, yo creo, como acaban de mencionar, es algo móvil, o sea, no es una estampa, no es una fotografía estática, es algo que está en movimiento y que también hay que entender ese cambio, ¿no? Y entender esa posibilidad de movimiento que es necesario, porque si no se muere y si no terminan haciéndose danzas, como justo comentaron, ballet, Amalia Hernández, en donde se vuelve pues una postal de algo que no es, ¿no? De una cultura que estilizada, que no existe y que es justamente producto, o sea, es un producto de consumo y es un objeto de consumo. Y entonces ahí se rompe toda esta parte de ritual y de tradición. Gabriela dice unas verdades enormes. El ejercicio del arte, nada más radical de práctica de la libertad. En primer lugar, si por algo nos redime el arte y tiene sentido, es porque es el ejercicio más absoluto y radical de la libertad, donde tú escoges, donde tú eliges, y donde asimismo la práctica y el trabajo artístico no será mejor elemento para modificar las identidades. Y las identidades no es perder la esencia que tú eres, ni que dejarás de ser porque te morirás siendo tú, pero sí te permite entender y tener una flexibilidad, una comprensión de la interpretación del otro, de lo que es los demás, y ahí el arte, elemento y herramienta para modificar las personalidades, para entender especialmente la comprensión del mundo. Nada te permite, como el arte, comprender, insertarte y crear unas identidades relativas para relacionarte, para vincularte, para tomar como préstamos culturales, como tú dices, hacer un buto. Las esencias del buto son las que a ti te animan a trabajar y hacer el buto. Llámese o adjetívese de cualquier lado del planeta. Las esencias, los principios filosóficos que son esenciales como ser humano y que nacieron en otra cultura, pero se insertan en una parte de tu psiquis, de tu memoria, que ahí no importa que seas tú mexicana, o que seas aymara, o que seas tailandesa, o que seas de Noruega. Y hay unas formas de buto universal ahora que son tan estremecedoras como las originarias que surgieron igual en Japón, con Kazu Ono. ¿No es cierto? Eso es lo maravilloso entonces que tenemos que entender, compañeros, de que el arte es un elemento fundamental dentro de los espacios formativos. En realidad, la deformación que hemos recibido por los procesos establecidos dentro de la educación regular, formal y todo, nos quitaron, nos pusieron vendas en los ojos, nos mal formaron, nos mal educaron, y en el proceso de
reconocimiento y de autoafirmación en este proceso de abraxas, de parirse uno mismo, va descubriendo y va dándose cuenta qué es lo que soy yo, a qué me pertenezco, qué filiación tengo, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que decir. Y ahí vamos a darnos cuenta que el arte, que es una forma de conciencia, de libertad, de ejercicio, me modifica, me transforma, altera mi identidad. Y adquiero unas formas de identidad en las que me reconozco con tales elementos que son ideológicos, que son estéticos, que son políticos y que son rebeldes porque te provocan chocar, ir contra el sistema. Y por eso, en ese sentido, el arte es una arma, un recurso de liberación, un recurso de desintoxicación, de quitarte telas de cebollas de los ojos, de quitarte hojas de col de la cabeza e ir encontrando unos elementos y que son personalísimos y que siempre están de acuerdo a la historia personal de Samantha, de Rosamelia, de Raíza, de Gabriela y de todos los seres del mundo, sino que unos se instituyen como elementos de coloniales, como elementos de poder, como elementos que son facilitadores y que son estimuladores del sistema para la explotación, para la negación, para negarte, para explotarte. Y de ahí que el ejercicio, la práctica del arte es altamente revolucionario y generalmente está en disenso, no es parte del consenso de lo que ya está dado, de lo que ya está establecido por el establishment, sino que tú, con el trabajo de la cultura, con el trabajo del arte, estás haciendo parte del disenso, todo lo que Rancière habla sobre estas cosas. Hacer arte por consenso o por el disenso. Y ahí está tu posición, donde tú te ubicas con tu arte. Y haces culto a lo que está consagrado, a lo que sabes que es forma de manipulación, que sabes manera de usufructo, de expoliación, de usurpación simbólica, de robos. Y ahí te das cuenta que tú, en cambio, estás en el disenso y que tu único capital es el de la cultura, porque sabes que tienes un poder de saber, de conocimiento, de práctica, de experiencia, que no es lo que el poder hegemónico te dice, te domina, te sujeta y te pone mordaza. Y tú en el disenso hablas desde un capital simbólico, un capital cultural que te habla Bourdieu, que te habla un montón de cientistas sociales igual, que te ayudan a estructurar y te ayudan a mantenerte en la razón y en el ejercicio y en la práctica alternativa de estas formas de arte en resistencia. Y ahí tú vives el arte de una manera activa y que es desde luego totalmente diferente, porque estas formas de arte que nosotros vivimos están en resistencia, están junto con los pueblos, junto con estas sociedades que hemos sido sujetas del dominio, sujetas a lo hegemónico y a esas formas de anularte, de quererte desaparecer como sociedad, como cultura, con tus signos y porque no les eres útil para las cosas de ellos. Eres útil para convertirte en objeto, para hacerte producto folclórico, show, parte de una manera de cómo explotarte, es decir, de cómo convertirte al hombre con sus signos un recurso que te dé más plata. Creo que sí se aclaró un poco más, ¿no, Raíza? Creo igual esto, Gabriela. Sí. Creo que sí No, y la experiencia, la práctica. Ahí nos damos cuenta cómo el arte, la memoria corporal, los recorridos que se hacen son los que nos dotan de materiales y que si son apoyados, nutridos, con lecturas sobre la corporalidad, sobre el capital cultural, el capital simbólico, todo lo que... Y ahí vienen igual muchos autores que vienen igual
noratlánticos europeos, de diversas partes del mundo, que ayudan a reflexionar a cómo el arte, cómo la danza, cómo el cuerpo, cómo la antropología cultural, la antropología visual, la etnología, cómo el arte colaborativo, todas estas formas de arte en resistencia, todo lo que nosotros estamos viviendo dentro de los grupos y de los nuevos movimientos, que no solamente lo preconizan las mujeres, los grupos diferentes, las diversidades sexuales, los grupos originarios plantean, manifiestan y han puesto en el tapete como manera, como alternativa la danza o como alternativa el arte para volver a reinsertar o para volver a provocar en la sociedad, en los gobiernos o en las estructuras del poder, a reflexionar otras formas de participar, otras formas de mirar, de entender y de no negar la existencia de colectivos, de elementos, de principios que están manifestándose por medio de diversas maneras, de diversas formas en la inserción de la sociedad actual. Qué maravilla, porque esto justamente creo que ahí radica la responsabilidad y la actitud ética de la que nos hablaba hace un momento. Este es al inicio, hay una ética personal del trabajador de la cultura o del trabajo del cuerpo, que si tú no tienes ética y una posición, te prestas para hacer cualquier cosa y te prestas al juego del espectáculo, al juego del show, al juego de todo. Y pasas a ser una ficha, y en el mundo del cuerpo, nosotros que trabajamos con el cuerpo, tú sabes la vanidad y la necesidad de presentarme en la vitrina, de ser linda, de ser guapa, de ser... estas construcciones de estereotipos, y en donde lo más fácil de la muchacha de éxito, del varón de éxito, se presta y se vende para estas cosas. Y ahí es esto la responsabilidad de una ética profesional, de una ética como individuo, como ser. Claro, porque finalmente decir ética pues implica hablar, digamos, de la honestidad también con la que creas de tu arte, tu danza, de la conciencia de lo que estás diciéndole a las otredades, ¿no? Del mensaje justamente que estás dando a conciencia. Instaurar los verdaderos sentidos por la de las cosas, de los valores, ¿no? Exacto. Y eso es una lucha de valores, es otra vez instaurar espacios de valores, de conciencias, y es ante una lucha desigual. Porque ahora ser ladrón, ser calumniador, ser mentiroso, aprovecharte, ser un trepa social, ser un trepa amoral, más bien es bien visto, porque dicen, ve, qué chica más lista, qué manera de haber aprovechado, cómo de la noche a la mañana se hizo millonaria, se hizo millonario. Y hay las formas truculentas de negación de valores, de individuos, de sociedades, de culturas. Es un éxito negando los valores. Claro. Y dentro del arte, quienes estamos trabajando, es otro tipo de trabajo, es otro tipo de urgencias y es otro tipo de sentidos, otro tipo de capitales culturales. Claro. Y en donde radica en realidad una parte de ritualidad, de sacralidad, de sanación y de poner en práctica unas formas de relacionarnos entre individuos, entre seres humanos, entre naturaleza y hombre, entre sociedad, que se instauraría otra forma de vivir o de alcanzar un buen vivir. El suman causai que se hablaba en los pueblos andinos acá, ¿no? Y que es la aspiración que tiene derecho todo el mundo. Y eso es simplemente equidad, otra manera de retribuir la riqueza. Y ahí te das cuenta que el arte no deja de perder el sentido político. El arte es un ejercicio de política, de ubicarte, de tomar partido. Y en ese sentido el arte es ideológico también. Claro, por supuesto. No podemos pensar que el arte es apolítico, claro, que el arte no toma partido, no. Eso justamente más bien nos ayuda a quitar las carachas, claro. Sí.
Sí, es necesariamente político también para poder resignificar nuestros espacios teatrales, incluso, ¿no? Ahora que nos Claro. compartía Rosamelia las imágenes en donde, pues bueno, o sea, también estas danzas migran, digámoslo así, a los teatros, ¿no? A esos espacios que también o pueden ser espacios mercantiles o pueden ser espacios sagrados, pues, ¿no? Y resignificarlos de esa manera, pues también esa es la gran responsabilidad política del arte, ¿no? Y pues en este espacio que estamos ávidos de estudiar la fenomenología como pues esa necesidad también de situar al cuerpo como espacio abierto a la percepción del mundo, me parece que usted ya nos ha abierto también otro umbral, ¿no? De pensamiento, Una avenida no es de una una ventana ni sacudida. puerta, claro. Se abre, yo creo que con lo que les cuento, lo que les motivo con esta charla, es a pensar de que existen no solamente otras ventanas, otras puertas de entradas, sino otras avenidas a inaugurar, por donde debemos transitar y en donde podemos buscar, y que parten de nuestra otredad, pero que la es propia. No esas otras que vienen de la sociedad de consumo, ni vienen de la crisis de los imperios y de los capitalismos, ¿no? Sino que es instaurar otras maneras de ver, de pensar, de hacer, de decir la danza o de entender el cuerpo desde nuestros propios pasados, desde nuestras propias memorias, desde las historias que las otras culturas siempre han querido no ver, no decir, no sentir, invisibilizar siempre. Bien, pues muchas gracias, Paco Salvador. Mil gracias por este espacio de diversidad, ¿no? Justamente creo Claro, que claro, aquí ahí está se la diversidad, sí. nota exactamente en esa hambre y pasión por el conocimiento, pues justo como una apertura de diversidad y no como un totalitarismo unitario, ¿no? De aquellos que saben y demás, sino al contrario, ¿no? Gracias por abrirse, gracias por brindarnos también esa conciencia sobre la diversidad entre los pueblos como un ser permanente también y que heredamos, ¿no? Así como el cuerpo también hereda la diversidad de células cada día, ¿no? Pues muchas Yo gracias. agradezco igual a Gabriela, Rosamelia, Claudia, Penélope, Francisco. Sois una maravilla, gracias por prestar el oído y escuchar la voz del Paco. Y lo que les cuento, simplemente motivacional, porque existen igual una cantidad de aspectos que todavía pueden ser profundizados, analizados, pero yo de recomendación, a más de trabajar con el cuerpo, leamos, seamos curiosos, indaguemos, hay cantidad de lecturas que nos ayudan y que, como digo, nos quitan telas de cebolla de los ojos, hojas de col de la cabeza, y vamos a rejuvenecernos y vamos a amar nuestras culturas, nuestras heredades, que nos vamos a sentir mejores. Les agradezco, les quiere el Paco. Por favor, cuidémonos, que el caballo, el jinete este del Apocalipsis, uno de estos jinetes está recorriendo el mundo. Claro que sí. Les quiere el Paco. Y gracias, les abrazo y suerte y nos seguiremos diciendo hola, Raíz. Sí, Raíza. Claro que sí, y Claro que también te sí. queremos, Paco. Muchas gracias y gracias, Gracias Rosamelia, por este igual. gran puente. Hasta luego. Chao. Hasta luego y Gracias chao a y todos. cuidémonos a todos. Por favor, les quiere el Paco. Te queremos. Y adiós, Queremos, adiós, Paco. guapita. Ok, bonita. Gracias, gracias. Chao. Cuidémonos siempre. Chao, chao. Chao, chao.